Visión País, construyendo ciudadanía, es presentado por Unión de Facultades de Medicina del Paraguay, UFAMEP, Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, auspiciado por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, Materazzi, reinventamos el descanso, Silvestri Muebles, nuestra calidad, una tradición. Buenas noches, bienvenidos a Visión País. Hoy queremos analizar con ustedes la situación social y el crimen organizado en Paraguay. En estos últimos años, evidentemente, la situación de la sociedad paraguaya desde el punto de vista de las demandas, de las necesidades básicas insatisfechas y su vinculación con el crimen organizado, ha llamado sin lugar a dudas la atención, la preocupación, la atención, digamos, de distintos actores de la sociedad, menos parece de la clase política. Por otro lado, ha generado preocupación en la ciudadanía porque conforme a los datos estadísticos, esto va creciendo vertiginosamente y la sensación que queda es que no hay una respuesta desde el Estado. Y yo quisiera hablar hoy de la figura del Estado, de la política pública, en lo que hace precisamente a las necesidades básicas de los ciudadanos y en lo que hace a la política pública de la seguridad ciudadana. Porque, por supuesto, cuando surgen algunos acontecimientos, no faltan los oportunistas de la clase política para hablar de juicio político o para focalizar la mirada solamente en uno de los poderes del Estado, que es el Ejecutivo, cuando aquí en realidad la responsabilidad es del Estado, con los tres poderes que configuran, digamos, el concepto de Estado. Si bien la política pública es responsabilidad directa, digamos, del Poder Ejecutivo en cuanto a su diseño y su ejecución, sin lugar a dudas, una política pública no podría diseñarse al margen de la responsabilidad política de uno de los poderes del Estado, como es el Poder Legislativo, pero no cabe la menor duda que la cuestión del crimen particularmente organizado, ¿verdad? Muchos fiscales, muchos jueces que sabiendo cuánto ganan mensualmente, sin embargo, lo que ostentan, lo que muestran en términos de riqueza material, reitero, no se compadece con lo que están percibiendo en términos de honorarios, digamos, mensuales, si cabe la expresión. Y nada de esto sorprende, por tanto, la responsabilidad concretamente es de los tres poderes del Estado. Y hoy queremos poner en perspectiva esas responsabilidades de esos tres poderes. Y titulamos nuestro análisis La situación social y el crimen organizado en Paraguay. Van a colaborar con nosotros el doctor José Carlos Rodríguez. Él es sociólogo y además pocas veces se lo suele presentar como también psicólogo. Y hoy quiero aprovechar para presentarle también como psicólogo, porque me parece que desde la disciplina de la psicología hay muchas cosas también que se podrían explicar hoy de la situación social del Paraguay. Muy buenas noches, doctor José Carlos, y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches a vos y con mucho gusto, ¿eh? También nos acompaña hoy en Visión País el doctor Juan Martens. Él es criminólogo y abogado, investigador de CONACYT, como lo es también el doctor José Carlos Rodríguez, y vinculado con la Universidad Nacional de Pilar como investigador. Muy buenas noches, doctor Martens, y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, un placer siempre charlar contigo, Francisco. Bien, vamos a la pausa, a la vuelta ya comenzamos nuestro análisis. Hay bastante sensibilidad en la opinión pública, no sé si en la clase política qué respuesta se puede dar. Quiero mencionar justamente lo que había dicho en una ocasión el encargado de la seguridad interna en Paraguay durante el periodo 2013-2018, Francisco de Vargas, respecto justamente al tema de la inseguridad ciudadana. Si aún sigue vigente esas expresiones o no. Brevísima pausa.
Óscar Acosta y Menchi Barrio Canal te conectan con la información. El tema de la declaración jurada, uno tiene una estancia y dice, ay, me olvidé. Da risa porque, claro, nos farrean. Esa es la verdad. Desde los estudios de Monumental 1080 AM. Este operativo se desarrolla en el Brasil, donde se investigó al expresidente Horacio Cartes. Todo puede estar ¿Cómo se llama el operativo? Eso es lo que hay que entender, ¿verdad? Y este se llama entierro de hueso. En voz alta, lunes a viernes a las 14 horas. NPI nos conecta siempre. La situación social y el crimen organizado en Paraguay, tema de análisis hoy que le proponemos en Visión País. Y les decía en el bloque anterior que quería compartir con ustedes lo que había dicho el entonces ministro del Interior encargado de la seguridad interna en nuestro país, Francisco de Vargas, a raíz precisamente del atentado acontecido en aquella ocasión en la ciudad de Pedro Juan Caballero, que es una ciudad de la que vamos a ocuparnos precisamente en el análisis, porque por lo menos según las informaciones a las que accedí, es una de las ciudades más peligrosas, no solamente de Paraguay o de la región. Parece que los datos estadísticos llevan a situarla a la ciudad de Pedro Juan Caballero en el escenario internacional. Pero esa pregunta voy a trasladar a los investigadores. Decía en aquella ocasión, precisamente del atentado contra Rafat, Francisco de Vargas, que ocupaba el cargo de ministro del Interior, que el Estado paraguayo está indefenso. Y además agregaba, Paraguay no puede defenderse de la amenaza de narcos. Estas declaraciones del responsable de la seguridad interna de un país no es una cuestión, por supuesto, menor, y sin embargo la clase política, el Estado paraguayo y la clase política no ha tomado nota de las expresiones de un ministro del Interior, responsable justamente, ¿no?, de la seguridad interna. Y pongo en perspectiva, el tema del crimen organizado debe ser solo responsabilidad de la seguridad interna, es decir, en este caso particular, digamos, de la Policía Nacional, o habría que pensar en algún otro tipo de organización. Y por otro lado, la cuestión de la estructura social. Y quiero comenzar justamente el análisis por ahí. La cuestión de las necesidades básicas insatisfechas, doctor José Carlos Rodríguez. En Paraguay, poco o nada la cuestión de la desigualdad, digamos, se ha mejorado en términos estadísticos. ¿Por qué acontece ello? Bueno, nosotros tuvimos una mejoría que va desde 2002, que fue creciendo, y ahora no solamente se estanca, sino que empeora. Ahora, ahí tuvimos varias cosas fuertes. Tenemos varias crisis. La más fuerte y conocida es la pandemia, ¿verdad? Pero salimos de esa para entrar en otra, que es la de la guerra de Ucrania. Tenemos crecimiento, y además que nuestro modelo de desarrollo era un poco de plata fácil, de un boom de materias primas mundiales, con crecimiento de China. China está volviéndose también hacia el mercado interno, está produciendo mucho para sí mismo. Y América Latina misma está en una situación de estancamiento y en términos relativos de cadencia, porque si vos creces menos que tus vecinos, que crecen más, vos te atrasaste, te atrasás en términos relativos, ¿verdad? Y Paraguay no tiene una economía diversificada, la tasa de inversión pública es muy baja, nosotros tenemos un producto, una presión tributaria que es la que tenían los países a principios del siglo XX y fin del siglo XIX. O sea, tenemos tasas del 10%, es lo que tenían. Hoy un país moderno tiene 45% de presión tributaria, o sea que es otra cosa. Eso implica inversión en capital social, inversión en capital físico producido, más salud, etcétera, etcétera. Entonces tenés un ambiente de negocios también mucho más próspero. Y en Paraguay, bueno, simplemente vamos a nuestras ventajas comparativas. Tenemos facilidad para producir soja, pero también destruyendo la tierra, a veces despidiendo al vecino, a quien le creamos problemas.
Y entonces lo que tenemos es una economía que se las arregla, y en este momento ese esquema de fragilidad es el que está siendo bandeado, vulnerado, con muchos problemas, ¿verdad? Y eso, claro, enseguida tiene esas otras cosas que vos decís. La gente vive peor, la delincuencia crece, y lo que sí se beneficia es la mafia. Vos sabés que en la guerra interna que se tuvo en los años 30, la mafia tuvo su mejor época. O sea, la crisis económica del 30 en Estados Unidos produjo la mafia más próspera del tiempo, del mundo, ¿no? Entonces, hay siempre un pescador que se beneficia con el río revuelto. Ahora, doctor Juan Martens, ¿por qué se habla de la tríada situación social, crimen organizado, sicariato? ¿Qué tipo de relación se puede establecer? Nosotros tenemos ciudades que viven de la informalidad y de la ilegalidad, donde el Estado prácticamente está para recaudar y para ofrecer protección a grupos de delincuencia organizada y sin ningún tipo de servicios públicos, por lo menos eficientes. O sea, tenemos ciudades en donde en el hospital no hay medicamentos y en donde en ocasiones el narco provee medicamentos a quienes necesitan, e incluso ataúd a quienes necesitan. O sea, y lo que explicaba el doctor José Carlos en el sentido de esta falta de inversión también se traduce en el desfinanciamiento incluso tradicional de ciertas instituciones. No solamente que ya no se invierte, sino que se desfinancia aquello poquito que se invertía en varias áreas, ¿no? Entonces tenemos, lastimosamente, grandes ciudades o zonas del país que dependen de actividades vinculadas al crimen organizado, ¿no? Hablaba con un intendente en estos días, con dos intendentes. El primero me dice, nosotros no podemos dejar de perseguir. Es más, yo me opongo a que se persiga a cultivadores de marihuana porque si no se me crea un problema social gravísimo. Empiezan a haber asaltos, la gente no tiene que comer porque la gente trabaja en el cultivo o trabaja con los patrones, porque sea esa dinámica también. Grandes emprendimientos que dan mano de obra lícita, pero el emprendimiento es producto de lo ilícito. Y la otra situación es que directamente trabajan en los cultivos de marihuana por sobre todo, ¿verdad? Entonces, eso me decía un intendente que está en su segundo periodo en este momento, ¿no? Y el otro me decía, es que aquí el 90% vive del narcotráfico. Entonces, ¿cómo no entender esta relación, ¿no? En donde, y la policía que trabaja allí, trabaja para recaudar. La fiscal que trabaja allí, trabaja para recaudar. Entonces, cada tanto cogen un chivo expiatorio y lo van publicitando. Entonces, ese es el nivel de penetración que hoy tenemos, lastimosamente, y no hay voluntad, pareciera, de que esto se corte. O sea, ese flujo continuo de dinero del sector ilícito al sector público, y además en donde en algunos lugares empieza a reemplazar funciones esencialmente del Estado. O sea, hay un departamento en donde hay 18 ambulancias que traen gente a Asunción para que sean tratadas, porque en todo el departamento no hay servicio de salud eficiente. Y eso viene, el dinero efectivamente, de vinculaciones con el crimen organizado. Entonces, cuando tenemos esa situación, es que vemos que se producen sicariato. Y allá vamos a... Nosotros los índices de homicidio bajaron, eso es cierto, con opción sicariato tenemos mucho menos homicidio, pero tenemos realidades nuevas, como en el Departamento Central, este año estamos teniendo 13, 14 hechos de sicariato, cosa que no teníamos. ¿Por qué? Probablemente la venta al menudeo de cocaína en el Departamento Central está produciendo también disputas territoriales con cárteles que antes no vendían aquí. Entonces, el paso de cocaína va dejando... Y eso hace que se consuma más fácil consumir, más barato consumir y se potencian pequeñas pandillas o cárteles que están disputando territorio. Entonces, yo últimamente ando muy escéptico y pesimista. O sea, me cuesta ver en el gobierno reacciones capaces de cortar este flujo o estas dinámicas delictivas que empoderan a grupos vinculados al narcotráfico. Y quiero sumar a lo que señalan justamente nuestros invitados,
Aquellas expresiones del expresidente del Uruguay, José Pepe Mujica, yo creo que Mujica se equivocó en atribuirle solo a un partido, digamos, el tema de la narcopolítica en Paraguay, porque, digamos, hubo casos de sospechas, de denuncias puntuales también, de bicolor o tricolor en este tema. Absolutamente. Disculpame que te corte, pero es que es absoluto. Hay intendentes liberales y de otros partidos más pequeños que son, no son el típico que emigraron, sino son narcos que se convirtieron en políticos, que es una categoría específica. Ajá. O sea, evidentemente no podemos decir que sea de un solo partido. Uh-huh. En ese contexto, doctor José Carlos Rodríguez, estamos el próximo año en plena campaña ya proselitista de los líderes. No escucho algo que, más allá de que no coincido en muchas de las cosas con Nicanor Duarte Frutos, pero creo que sí hay que darle algún reconocimiento y que tiene que ver con su visión estadista al frente del poder ejecutivo, incluso en algunas cuestiones que suele plantear. Y decía él que nadie está planteando problemas estructurales, ¿no?, de los candidatos. Pareciera que vos, porque sos oficialista, hay un maniqueísmo. Por ser oficialista vos sos malo y por ser la oposición vos sos bueno, ¿verdad? Estos son los problemas estructurales que, mi pregunta puntual, ¿cómo salir de este atolladero en el que no es una cuestión que surgió, digamos, el año pasado ni hace 3 años? Esto, en este periodo democrático, simplemente por tomar como punto de referencia el 89, se mató periodistas, se mató políticos, ¿sí? Digamos, últimamente ya se mató, digamos, a un fiscal, no cualquier fiscal, sino el fiscal especializado precisamente, ¿verdad?, en el tema del crimen, digamos, del crimen organizado. En fin, ¿qué nos queda de la clase política, de la propuesta política a los ciudadanos que tenemos que elegir el próximo año? El problema es bastante serio y me recuerda un poco lo que pasó con México también, que AMLO está haciendo una política, pero con mucho cuidado, porque sabe que no puede simplemente atacar salvajemente a la mafia, vos matar a los jefes y los tipos de abajo son peores. Entonces tenés que hacer una política de largo plazo y aguantarse el corto plazo, pero hay asignaturas que son, sin embargo, demasiado evidentes. Una primera asignatura es que tenés que tener una reforma del Poder Judicial, porque el Poder Judicial está demasiado poco eficiente y da la sensación de que, bueno, un dato que solemos hablar muy a menudo, 70% de los que están en la cárcel no tienen condena. 70%. 70%, de los cuales mucha gente se pasa 2, 3, 4, 5 años y después salen un día. ¿Y qué tal? El tipo sale inocente después de 5 años, después de 4 años y la cárcel funciona para él como una escuela de delincuencia, porque los que gobiernan la cárcel y crecientemente son esos grupos como Rotella, como PCC, como el Comando Bermelo. O sea que las cárceles tienen poco financiamiento y entonces un poco el sindicato de los presidiarios es el grupo mafioso, que no operan solamente adentro, también operan afuera, no es que operan solamente adentro. Entonces, va a haber que hacer una política de criminal muy particular, pero hay que plantear el tema de la reforma del Poder Judicial. Es muy serio, muy directamente vinculado al crimen. Bueno, por otro lado, tenés que hacer una economía creciente, con mayor desarrollo, con menos desigualdad, y eso implica una inversión grande del Estado, grande, porque así, en ese sentido, vos estabas diciendo responsabilidad de los 3 poderes, yo diría un cuarto poder, que es el poder de las políticas mundiales, en donde se premia cuando vos privatizás. Pero esto hace que vos privatizás un país como Estados Unidos y de todas maneras el país ya es rico. O sea, no le hace tanto daño. Pero un país es pobre, vos privatizás y vos estás rompiendo precisamente el desarrollo en el huevo, porque estás abortando el crecimiento, porque nosotros no tenemos un crecimiento sólido, sostenible, industrial, diversificado, sino que agarramos, no, está de moda la soja, de moda la carne, algodón,
Y entonces son como ciclos económicos, pero no hay la creación de una economía con varias patas. Estamos siempre monocultivados y eso no es positivo. Entonces hay que tener una política económica y social de largo plazo. Y además tenemos que tener problemas de corto plazo. Pero yo creo problema de corto plazo yo creo que es una reforma seria de la justicia. Seria. Porque no puede ser que tengas tanta ineficiencia en términos de tener 70% de la gente en la cárcel sin condena. Quiero volver a la vuelta de la pausa para hablar ya de la política criminal en Paraguay. Y esto que planteaba el doctor José Carlos Rodríguez también, la cuestión de la reforma del Poder Judicial. Yo no sé si a esta altura se trata de una ingenuidad o hay una intencionalidad, que se cree que cambiando ministros de la Corte, digamos, se dará por añadidura la reforma del Poder Judicial. Hemos tenido varios cambios de ministros de la Corte, pero se está trabajando realmente una reforma profunda de esta problemática, digamos, del Poder Judicial, porque si bien en un momento dado, en este periodo democrático, hubo momentos en el Poder Legislativo que se podría aceptar algunas decisiones que tomaban en el Poder Ejecutivo también, sin embargo, siempre la crítica estuvo focalizada en el Poder Judicial. Y aún se sigue esperando esa reforma dentro del Poder Judicial. ¿Se dará simplemente con cambios de ministros o se requiere, digamos, de otro tipo de decisiones? De eso, de la política criminal y de cuál es el camino que Paraguay básicamente debe transitar, hablaremos en los próximos bloques. It's gonna be alright. NPI, para arrancar la jornada bien informado, te conectamos con la información más precisa. Bomberos rescataron a una abuelita así que terminó cayendo en un pozo. El hecho ocurrió en la comunidad rural de Potero Jardín, en el distrito de Juan León Mallorquín. Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro te acompañan en Noticias de 6 a 9. El arzobispo de Asunción, Monseñor Adalberto Martínez, señaló que a pesar de que se celebre la independencia patria, el país continúa con ataduras. Noticias de 6 a 9, lunes a viernes a las 6. NPI nos conecta siempre. Decíamos en el bloque anterior que analizaríamos la política pública, digamos, criminal del Paraguay. ¿Y cuál es la entidad responsable, doctor Martens, de esta política pública? Primero, ¿cuál es la entidad? Y luego, ¿qué tipo de política pública y cómo se explica lo que está aconteciendo? La política criminal forma parte de la gestión del gobierno y nosotros estructuralmente tenemos dentro del Ministerio de Justicia un viceministerio de política criminal. Y lo ejecuta el Poder Judicial, el Ministerio Público, y el Ministerio Público también tiene que delinear su política pública en lo criminal, estableciendo prioridades y tal, ¿no? No tenemos delineado, ese es un primer problema. O sea, tenemos leyes, pero instancias de priorización de objetivos y tal no tenemos. De hecho, invertimos el poco recurso que tenemos en perseguir a pequeños delincuentes fracasados, que llenamos las cárceles, muchos de ellos sin condena. José Carlos daba 70, yo subo un poco más, 73, 74% está sin condena. Muchos de ellos ni siquiera saben muy bien su estado procesal. ¿Y por qué eso aún es más grave, aparte de las violaciones sistemáticas de derechos humanos? Porque es el lugar donde son reclutados por las bandas criminales para que se conviertan en sus miembros, pares, soldados, llamémosle como queramos, tanto dentro como fuera. Entonces, una vez que salen, ya se instalan y ahí eso tenemos una cuestión muy marcada en el Departamento Central. O sea, el clan Rotela está ocupando el Departamento Central y están produciéndose estas disputas. Esa es una cuestión central.
El otro punto que tenemos es que nuestra policía sigue siendo una policía absolutamente desfasada, una policía militarizada, una policía contaminada por el crimen organizado. Y no solamente por el crimen organizado, los chespis le pagan a la policía una pequeña coima. Entonces, es grave nuestra situación, Francisco, en ese sentido, porque pareciera que no nos damos cuenta todavía más allá del discurso. Escuchamos, no nos vamos a entregar al crimen organizado, vamos a combatir al crimen organizado, pero no vemos acciones concretas que tiendan a operativizar y a cumplir esto. Y eso es lo más preocupante para mí, por lo menos. Ahora, en ese contexto de ausencia de delineamientos claros de lo que debe ser una política pública, digamos, criminal, si tuviéramos que identificar responsabilidades, hablaste de una responsabilidad casi exclusiva del Poder Ejecutivo, ¿no? En el caso del Poder Legislativo y el Poder Judicial, ¿qué responsabilidad para mí, tal vez me expresé mal, ¿verdad? Pero es una responsabilidad de los tres poderes. El Poder Legislativo debe dar presupuesto, debe establecer mecanismos concretos de control y persecución. El Poder Judicial debe ser eficiente. Este flujo de dinero del crimen organizado o de lo ilícito se da en los tres niveles y en los tres poderes. El Poder Legislativo ahora aprobó para que tengamos control aéreo de nuestro espacio. No teníamos posibilidades. Ahora también se comprometieron a comprar escáner para los puertos. ¿Por qué esto era tan grave? Nos hemos convertido nosotros, en los últimos 10 años por lo menos, en el centro de distribución regional de cocaína andina. Y a partir de Paraguay se envían a Europa por los puertos de Buenos Aires y Montevideo, pero se carga aquí. Y aquí no tenemos sistema de control. ¿Y por qué viene tanta droga? Porque el cielo está abierto. O sea, todos quienes quieran pueden venir porque no hay forma de control. Es como si el Estado paraguayo se montase para facilitar la economía criminal. Y ahí yo pienso mal. O sea, esto no es casualidad. Está hecho a posta de tal manera que sea exitoso el emprendimiento criminal porque no hay barreras, no hay contención. Y si vemos en las persecuciones, son excepcionales a los grandes. Recientemente tuvimos uno, pero ¿en cuánto tiempo? Y tampoco se llegó a grandes instancias y volvió a paralizarse. Entonces, es un conjunto de situaciones que requiere una intervención decidida del poder político. Y si fuera cierto aquello de que ¿qué querés que haga?, que dijo Marito, realmente es mucho más preocupante de lo que estamos viendo. Ahora, desde la perspectiva no solamente digamos, sociológica, o si se quiere, un término más incluyente, de la perspectiva de las ciencias sociales, doctor José Carlos, ¿cómo explicar o cómo describir lo que está aconteciendo en nuestra sociedad? Sobre todo a partir de estas últimas semanas, donde hay denuncias puntuales contra abuso de menores en instituciones educativas, donde lo que manifestaba el doctor Martens, cuando creemos que la cárcel es una solución, la cárcel se vuelve un problema, digamos, ¿verdad? Porque ahí están organizaciones criminales y, como bien también había señalado doctor Rodríguez, de que, digamos, se convierten las cárceles en escuelas profesionales de delincuencia, ¿no? Entonces uno dice, a ver, ¿cómo entender? ¿Qué nos ha pasado como sociedad? Bueno, hay una cosa que nos está pasando y le pasa a todo el mundo, que es la globalización. Lo que pasa es que acá la globalización delictiva es más rápida que la globalización legal. O sea, nosotros somos más famosos por el contrabando que por otra cosa. Y eso es una globalización. El tema de las bandas no están llegando a Paraguay solamente. Están llegando a Argentina, México, Ecuador, Chile, etcétera, etcétera. O sea, y si nosotros no vamos a tener una sociedad suficientemente fuerte y proactiva, lo que viene malo de afuera nos come. Pero tenemos que entender que eso no es un fenómeno puramente local. Pero eso no significa que no sea local. Es perfectamente local, pero dentro de redes mayores. Mejorar la justicia significa, en primer lugar,
yo le doy un papel muy especial a la defensoría, porque yo estoy trabajando en un mecanismo de defensa de las torturas, el mecanismo nacional de defensa de los malos tratos y las torturas. Y tenemos también un sistema de turno, y entonces hablamos, nos llaman y visitamos las cárceles, visitamos las comisarías, etc. Y la queja, pero así lacrimógena realmente, principal, es mi defensor. Y con razón. No me llama más, no viene más, no me dejó el teléfono. Y con razón. Y realmente ellos están, no sé si, ellos no tienen mal salario los defensores, pero no sé si tienen suficiente personal, porque también el personal es chistoso. Por ejemplo, te vas a una cárcel que tiene 1.500 personas y la gente que cuida la cárcel son por turno, ¿no? Son 18, 20. Entonces, claro, ellos no pueden intervenir demasiado. Y lo que hacen es, bueno, o maltratar, o sobornar, o hacer un sistema de premio y castigo. O sea, una especie de clientelismo. O sea, que la sociedad clientelista es una sociedad que funciona cuando la sociedad no funciona. O si no, si yo gano mi trabajo, nadie me va a comprar por 100.000 guaraníes, ¿verdad? Pero esa cárcel que está muy poco atendida, es una cárcel clientelista, por decir así, pero detrás del clientelismo ahora entra este tema de mundialización de la soja, de la droga y ese tipo de cosas. Entonces, eso está peor que antes en ese sentido, ¿verdad? Es más difícil, es más complicado. Y nosotros tenemos que hacer una buena globalización. No se puede pensar en no globalizarse. Nadie va a renunciar a estas cosas. No hay eso. Hoy no hay más que el mundo. Hay en todo caso, localización. O sea, vos te localizás también, porque seguimos hablando guaraní, etc. Pero dentro del mundo, ya dentro del mundo. Y yo creo que la modernidad, en el buen sentido, el imperio del derecho, en el buen sentido, la economía blanca, en el buen sentido. Porque, claro, si vos tenías una economía negra que era enorme, pero no estaba en manos de la mafia, ahora eso es bocado de cardenal para los mafiosos. Entonces, ellos se apropian muy fácilmente de los poderes, de las intendencias, comenzando por las chiquititas, la frontera seca, el aire, frontera aérea seca, por decir así, ¿verdad? Entonces, el Paraguay tiene que hacerse cargo de que ese mundo internacional, mundial, es más complejo y necesitamos ser más prósperos, necesitamos ser más iguales y más cohesión social, porque estos fenómenos de desigualdad contemporánea producen una falta enorme de cohesión social. En ese sentido, todas estas políticas liberales son notablemente anticohesivas, ¿verdad? Y cohesionantes, ¿no? Si todo es mercado, y bueno, todos estamos contra todo, y no hay ese sistema institucional sólido, esas identidades, esa protección, esa confianza en que, bueno, tu vida no es un azar. Quiero volver sobre ese tema. Quiero invitarles el próximo sábado 28 en la Feria Internacional del Libro Asunción 2022. La editorial Norberto Bobbio estará presentando su última publicación, 10 cartas para una maestra del nivel inicial, claves para estimular el neurodesarrollo infantil, un abordaje desde la neuroeducación en términos de lo que debe ser la gestión de los docentes del nivel inicial. La investigadora responsable, la autora de este libro es María Asunción Cabral Mendoza. Están todos invitados entonces el próximo sábado 28 de mayo a las 20 horas en la Feria Internacional del Libro Asunción. Será en la sala Bartolomé Meliá, la sala convención del Shopping Mariscal López. Doctor Juan Martens, para gobernar un Estado se requiere de formación y además de visión. Cuando yo les escucho a ustedes en sus análisis y hoy miro el espectro de la clase política, de los que lideran los distintos partidos, comenzando por la ANR y pasando por los partidos de oposición más importantes desde el punto de vista de la cantidad de afiliados y terminando por aquellos movimientos políticos menores, reitero, adoptando como criterio la cantidad de afiliados.
Hoy yo no identifico a alguien que tenga una formación sólida y una visión de Estado para solucionar los problemas estructurales, que tiene que ver particularmente, digamos, con el crimen organizado, con la criminología, que es tu área de formación académica y de investigación. Incluso cuando leí una de tus declaraciones quedé bastante preocupado, cuando dijiste, cuidado, que esto que hoy está sucediendo con el crimen organizado se podría terminar socializando. Es decir, la gente podría terminar solucionando sus diferencias de cualquier índole a través del código, ¿verdad?, que se utiliza en el crimen organizado. ¿Es tanto así? Es preocupante la situación porque si no tienen formación podrían tener asesores. Hay gente en el país interesante, pero más que formación necesitan decisión. Esto que vos decías, voluntad. Sin voluntad y sin decisión esto no vamos a solucionar lastimosamente y van a tener que morir más gente, vamos a tener que lamentar asesinatos seguramente. Y en la medida que se enfrente al crimen organizado, el Estado también va a producir una reacción. O sea, el crimen organizado reacciona cuando se perjudica sus intereses o cuando se le jode. Se hizo un trato y no se cumplió ese trato, por lo general termina cobrándote con su código, que es la muerte. Pero también reacciona cuando se le perjudica realmente. Si el Estado paraguayo empieza a perjudicarle, poniendo palo a la rueda de su negocio, va a tener que prepararse para una reacción y va a tener que blindar a sus funcionarios con sistemas de protección eficaces, porque nosotros no necesitamos mártires, necesitamos eficiencia en la persecución, ¿no? Pero hay un dato que preocupa bastante. Si el 45% del PIB de Paraguay está vinculado a lo ilícito o al narcotráfico, eso tampoco se puede hacer de la noche a la mañana. O sea, tenemos una dependencia con esta economía informal de suerte tal que dependemos de eso. Y si empezamos a enumerar los negocios ilícitos, nos encontramos que prácticamente nosotros vivimos tolerando la ilegalidad y convivimos con la ilegalidad y vamos persiguiendo puntualmente a algunas personas por algún tipo de criterio, ¿verdad? O sea, lo que Foucault llama los ilegalismos. El sistema penal está para perseguir a algunos y tolerar a otros, porque no hace falta que salgamos del centro de Asunción para ver contrabando. No hace falta que vayamos a Clorinda para ver combustible o comprar combustible aquí en la capital. Y esto se replica. Y esto funciona porque la institucionalidad está comprometida, porque policías, fiscales, militares están comprometidos en el negocio. Entonces, ahí es que yo insisto en esta voluntad necesaria de transformación paulatina que tenemos que iniciar alguna vez. ¿Cómo lograr esa transformación? Es la pregunta que quiero dejar, como dicen los relatores deportivos, picando. A la vuelta de la pausa nos ocupamos de ese tema. It's gonna be alright. How can you tell? I feel it in my heart. Noticias de 9 a 12. Sean bienvenidos a nuestro servicio informativo. Estamos acá para acompañarles hasta el mediodía. Vamos a ir destacando todo lo que vaya surgiendo. Carolina Arévalo, Fito Cabral y Juan Carlos Baleiro te cuentan lo que está pasando en el país y en el mundo. 2 personas resultaron heridas en este accidente ocurrido en San Lorenzo. Noticias de 9 a 12, lunes a viernes a las 9. NPI nos conecta siempre. Drogas, contrabando, falsificación, lavado de dinero, abigeato. Características que de alguna manera describen lo que es el crimen organizado. La situación social también descrita de cómo está hoy la sociedad paraguaya. No queremos un domingo a la noche, por supuesto, bajo ningún punto de vista, digamos, hablar de estos problemas, o no quisiéramos hablar de estos problemas, pero tampoco podemos cerrar los ojos ante esta realidad. Y sobre todo de oportunismos políticos. Hablar de, prácticamente estamos menos de un año, no prácticamente, menos de un año, porque en abril del próximo año se realizan las elecciones generales
y algunos plantean, no sé, juicio político al presidente de la República, como si la solución pasara por, digamos, tal o cual nombre o tal o cual, digamos, partido en la presidencia de la República por 10 meses que resta del periodo constitucional, ¿no? Creo que el problema es mucho más grave, es mucho más complejo, que ante los últimos acontecimientos ameritan madurez de los que tienen responsabilidad política, compromiso y responsabilidad con una visión de país y sobre todo que planteen soluciones estructurales, porque por supuesto que esto no solucionamos simplemente con una cuestión cosmetológica, con parches, con maquillajes, porque ante determinadas situaciones como lo último acontecido con el intendente de Pedro Juan Caballero, ¿no? Vamos a militarizar, vamos a, digamos, destinar mayor presupuesto a la Policía Nacional, vamos a hacer que la Fuerza de Tarea Conjunta pueda concentrarse, digamos, la mayor cantidad de sus miembros en esa zona del país. Son cuestiones, desde mi parecer, simplemente cosmetológicas, ¿verdad? Pareciera que ahí lo que se quiere solucionar es la percepción de la inseguridad, ¿no? que se tiene, la inseguridad subjetiva que se suele denominar, y que después voy a trasladar la pregunta al doctor Martens, precisamente para hacer la diferencia entre la seguridad objetiva y precisamente la inseguridad subjetiva, ¿no? Doctor José Carlos Rodríguez, decíamos, no vemos propuestas puntuales por parte de la clase, digamos, de la clase política, y muy bien lo explicaste. Pero entonces, ¿cuál es nuestra salida en términos de ciudadanía? Porque tampoco estamos organizados como ciudadanía, ¿no? Acá se habla mucho de sociedad civil, pero yo pregunto, ¿quién es la sociedad civil? O digamos, ¿quién representa a la sociedad civil? Acá la gente se capta, se organiza un grupo y hay 4 o 5 personas, los mismos de siempre, en este periodo democrático, ¿verdad?, que invocan representar la sociedad civil, ¿verdad? Pero yo digo, no hay una organización más importante que realmente pueda representar genuinamente los intereses, las preocupaciones, las necesidades de la ciudadanía. Mira, me parece que es un tema muy fundamental. Ocurre que hoy, pensando, no para defender a ningún político, pero los programas de transformación o de no transformación no producen votos. O sea que hay un círculo vicioso. Ahí sí que hay un círculo vicioso entre un electorado que va a buscar sus intereses muy particulares y una dirigencia que da favores a favor de votos, pero no vende un programa de trabajo, de Estado, de gestión pública de largo plazo, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, estas instituciones colectivas que se llaman partidos políticos están muy fracturadas, pero no por razones ideológicas, porque la ideología era lo que nos hacía pelear nosotros cuando éramos chicos, pero hoy nadie pelea más por ideología. Y lo que, sin embargo, está pendiente es cambiar la sociedad. Y lo que sí está pendiente son programas de largo plazo. Hace poco, no tan poco, estuve por Quito y encontré, estaba preciosa. Y yo le digo, ¿qué hicieron ustedes? Y me dijeron, ¿sabes lo que hicimos? 5 gobiernos buenos de seguido. Ahí sí. O sea, nosotros necesitamos... Y el gobierno no es solamente el gobierno, porque me consta, por lo menos por la cercanía que tenía con Lugo y todo eso, de que había demasiadas cosas que no podían hacerse. O sea, Lugo no tenía fuerza política, apoyo político, ni tuvo cuando fue derrocado, no tenía una fuerza política para hacer una reforma agraria. No había, porque los interesados no estaban organizados y los desinteresados tenían mucha fuerza y los lobbies eran más importantes que las movilizaciones sociales, que la participación social de las colectividades. Por ejemplo, si tenemos todavía un 40 y pico % de campesinado, ¿cómo dejarles sin trabajo porque el 2,5% de la gente tenga toda la tierra? Y no es que sea injusto solamente, es injusto. Pero es un mal negocio además, es un pésimo negocio. El peor negocio es tener a la gente sin trabajo
y luego la gente no tiene trabajo. O sea, no tiene sentido, o sea, se le impide trabajar. O sea, necesitamos que en ese sentido las instituciones políticas pongan mucho más fuerza en lo que es el bien común, que hoy significa cosas muy, muy concretas. Significa salud para todos, significa educación para todos, significa una empresa eficaz y no sinvergüenza, significa mayores impuestos. Hay que pagar más impuestos. Y son cosas que en el fondo no son demasiado complicadas, pero no se trata de hacerlo una vez, se trata de hacerlo en forma sostenible. La misma cosa con el tema de la tierra, nosotros perdimos toda la selva de la región oriental y ahora estamos reventando todo el Chaco. ¿Y eso qué nos va a dejar? Y no nos va a dejar gran cosa. O sea, está bien, ganamos plata hoy, pero el tema es ganar plata dentro de 20 años, dentro de 30 años también, y trabajar hoy sabiendo en ese futuro, pensando en ese futuro. El futuro intergeneracional, una riqueza intergeneracional y también una prosperidad compartida. No se trata que yo sea el gran millonario y alrededor de mí están los mendigos. Eso no es sociedad. Entonces, me parece que encarar y tener la sensación de que estamos resolviendo nuestros problemas cambiaría muchísimo la mentalidad y la tentación a la delincuencia. El delincuente es un tipo que no tiene futuro. Y el presente quiere hacer lo que puede y vivir peligrosamente y por ahí le sale bien y para ir mal y bueno, chao, lo siento, me fue mal. Que es lo que dice mucha gente en las cárceles. Y bueno, una señora también, porque en el caso de las mujeres, por ejemplo, la mitad de las mujeres están por cuestiones de microtráfico, Eso no debería ser ni siquiera encarcelable, eso no debería ser un poco de salud y un poco de medidas sustitutorias, ¿verdad? O de beneficio público, ¿no? Pero ¿qué ganás vos teniendo una señora de madre de 4 hijos más. En la cárcel? Te cuesta plata, porque cuesta plata, aunque sea poca, cuesta plata, y no mejorás a la persona, la empeorás y creás un problema. Entonces, se trata de pensar todo el sistema de tal manera que la gente se beneficie más del sistema y no que sea alguno a costa de otro. O sea, nosotros tenemos esa larga tradición de las oligarquías tradicionales, pero ahora tenemos las nuevas oligarquías, la rusa, la norteamericana también está apareciendo, que son como esa gente que acumula, pero no porque sea muy laboriosa, porque finalmente si un gran Billy Gates hace una cosa así, vos le agradecés y que sea millonario, bravo. Pero si un tipo se hace plata sin trabajar, eso produce bronca. Entonces, no se trata de pensar en un socialismo ingenuo, un comunismo ingenuo, la sociedad privada es toda esa mala, sino a traer un capitalismo decente, progresista, como ese Stiglitz, en donde sí se hace plata acá, pero no todo es plata tampoco, ¿verdad? Porque a veces nos da plata invertir. Por ejemplo, acá no creo que dé mucha plata invertir financieramente en el campesinado. Hoy no va a dar plata, pero va a dar plata a la larga. Es una gran inversión. Ahora, el tema, doctor Martens, de la seguridad desde el punto de vista objetivo y subjetivo, que no es una cuestión menor, porque, y acá hago un mea culpa, como alguien que, digamos, tiene intervención en la opinión pública, ¿verdad? La espectacularización de los acontecimientos vinculados, digamos, con el crimen organizado, y que al final lo que hacemos con eso es convertirlo también en una cuestión de, digamos, de venta, en un producto de mercado por el tema de la disputa por el rating, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo se puede explicar el tema del poder político si existe, frente al poder fáctico en lo que hace a la cuestión del crimen organizado? ¿Hay una disputa o no? A ver, nosotros seguimos siendo el país más temeroso en América Latina. O sea, hace años venimos ocupando ese primer lugar. Tenemos mucho miedo para salir
para ocupar espacios públicos, y eso repercute en cuanto a calidad de democracia, creencias sobre democracia y tal. O sea, no es solamente que seamos temerosos y que ahí termine la cosa, sino que tiene unos efectos sobre esto que decía José Carlos, la cohesión social, la desconfianza ciudadana, y por eso es necesario también una política pública que tienda a disminuir la ansiedad respecto al delito y al crimen. O sea, necesitamos. O sea, nuestras tasas absolutas de homicidios, que comparando con los países de la región, estamos relativamente bien, no se siente en la calle, ni se siente en la ciudadanía, y los datos así lo dicen, ¿no? O sea, Brasil, por dar un ejemplo, tiene 30 asesinatos cada 100.000 habitantes. Usamos esa porción de 100.000 habitantes para poder comparar un país con otro, ¿no? Paraguay tiene 6 asesinatos cada 100.000 habitantes. O sea, es Pero Ciudad del mucho. Este un poquito más. ¿Cómo? Ciudad del Este un poco más. No, eso es Paraguay. Si vamos a la frontera paraguayo-brasileña, ahí se concentra el 50% de los asesinatos. ¿Y O sea, cuánto va nuestra...? y si sacamos... Estaba 8. si sacamos la frontera de los números, Paraguay baja a 3. Vamos por la buena noticia primero. Ah, qué bueno. Paraguay baja a 3. Pero hay departamentos que tienen 60 asesinatos por 100.000 habitantes. Y no quiero nombrarlo para no estigmatizar. Otros tienen 40 asesinatos por 100.000 habitantes. O sea, la desigualdad también se nota en esto, y que la inseguridad tampoco es democrática. O sea, no nos afecta a todos por igual. Y ahí vamos otra vez a cuestiones de desigualdad económica que impactan en desigualdad respecto a situaciones de victimización. O sea, está más expuesta a situaciones de victimización la persona que se transporta en micro, que camina más lejos para llegar a su casa, de laburo, que estudia de noche. Y el Departamento Central dio allí y viene aumentando sus delitos predatorios. ¿Cuáles son estos? Aquellos vinculados a la desintegración social, a la pobreza, a la desigualdad, pequeños hurtos, robos, pero que impactan en ese miedo y en la insatisfacción ciudadana respecto a las autoridades. Entonces, el Departamento Central allí, donde vive cerca del 40% de la población, es un foco, es un hervidero de ese tipo de delitos. Si bien en términos absolutos sus homicidios otra vez son bajos. O sea, el Departamento Central tiene 4 asesinatos por 100.000 habitantes. Entonces, técnicamente estamos otra vez ante una situación controlable. Bueno, eso es con relación un poco a ese diagnóstico de la seguridad objetiva, subjetiva, en el que ahora tenemos esta variable del ingreso de pandillas, y ese es un riesgo. O sea, nosotros estamos ante un fenómeno creciente hay muchos nombres, ¿verdad? Pero pandillización de las principales periferias del Departamento Central, y eso podría crear un conflicto de seguridad tanto objetiva como subjetiva mayor. Y esta interconexión entre crimen organizado, poder político, nosotros está por salir un artículo, es un artículo sobre narcopolítica, es la primera vez que abordamos esa cuestión en el equipo, y lo que identificamos presencia en todos los departamentos, en términos, digamos, departamentales. O sea, cada uno de estos departamentos no se escapa a este fenómeno. Nos parecía raro Paraguarí, Cacupé, Cordillera, o sea, pero finalmente en este proceso que duró 2-3 años la recolección de datos, aparecieron estos. Y hicimos una categoría de gente que en un primer momento era apoyada por gente vinculada al narcotráfico, y otra gente que antes de ser político era narcotraficante o trabajaba directamente con negocios vinculados al narcotráfico, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos el flujo nuevamente y un creciente ocupamiento de instituciones, intendencias, concejalías municipales, diputaciones, cooperativas, concejalía, y ahí vamos a pasar al siguiente punto, y instituciones del gobierno central. Pero esto lo dice súper bien, y ojalá alguna vez esté de vuelta aquí en Paraguay, Carlos Flores Pérez, un colega mexicano criminólogo, que hace la genealogía del crimen organizado en México a través de las familias. Y en todos los casos demuestra relación público-privada, APP. O sea, es imposible que el crimen organizado funcione sin relaciones con empresas privadas, relaciones con empresas públicas. Y aquí tenemos narcoganadería, narcosoja,
narcodeportivos, narcos pastores, o sea, narcos universidades, o sea, y nos damos cuenta que efectivamente hay un entrelazamiento y es difícil hacer esa distinción absoluta, esto está libre, esto está contaminado, porque es un problema social, ya es un problema de la estructura social con vinculaciones a aquello que también tenemos que plantear necesariamente, la tolerancia social. Hay una tolerancia social porque hay dependencia económica, porque hay familia, porque hay intereses, porque hay sensibilidades, ¿no? Entonces, por eso el Ministerio de Educación también tiene que estar un poco metido en este plan de seguridad y de recuperación de valores respecto a cuestiones vinculadas al narcotráfico y otros negocios ilícitos, ¿verdad? No cabe la menor duda. Excelente análisis, por cierto, hoy en Visión País. Esperamos haber aportado algunos elementos para la formulación de políticas públicas. Muchas gracias, doctor José Carlos Rodríguez. Gracias a vos. ¿Ya? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Francisco. Un gusto compartir contigo y ni qué decir con José Carlos. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. En NPI tenés información extra y a lo grande. Para Rubén de Historia lo mejor que puede pasar es que siga Robert Harrison. Sí. Si sigue Harrison apoya a Libertad. Sí. Sí. El comandante Arturo Máximo Rubín y su equipo de comentaristas te conectan con toda la información del fútbol. Le es difícil a Olimpia los dos frentes porque es así, es difícil. Olimpia rinde examen final cada partido. Vamos a luchar no vamos a ceder en ninguno de las batallas. El extra de fútbol a lo grande. Lunes a viernes, 18 horas. NPI nos conecta siempre. Nos preguntábamos acerca de qué tipo de relación se puede establecer entre la situación social y el crimen organizado en Paraguay. Colaboraron con nosotros en este análisis el doctor José Carlos Rodríguez, sociólogo y psicólogo investigador de CONACYT, y el doctor Juan Martens, criminólogo y abogado, investigador de CONACYT y de la Universidad Nacional de Pilar. Sin lugar a dudas, ambos analistas coinciden en que hay una estrecha relación entre la estructura social y el crimen organizado. Léase que el crimen organizado y por supuesto una de sus manifestaciones, que es el sicariato, es consecuencia justamente de la falta de políticas claras respecto de las necesidades básicas insatisfechas. Hablamos de necesidades, o más que de necesidades, de derecho a la salud, del derecho a la educación, del bienestar en general del ciudadano. Es decir, cuando el Estado, a través de sus tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, hay disfunciones respecto de las responsabilidades políticas de lo que configuran estos tres poderes del Estado, terminan siendo, digamos, como el germen, la semilla, ¿no?, que hace florecer el crimen organizado, el sicariato, que son hoy las características que de alguna manera está configurando e identificando a la sociedad paraguaya. Grande es la responsabilidad de la clase política, grande es la responsabilidad de la institucionalidad de los poderes del Estado y de sus distintos organismos. Si no se toma conciencia respecto de lo que hoy está aconteciendo en Paraguay, y cuando digo hoy no me estoy refiriendo solamente a la situación presente, me estoy refiriendo a una sumatoria de acontecimientos ilícitos como falsificación, como contrabando, como lavado de dinero, todo esto que caracteriza e identifica al crimen contrabando, que identifica al crimen organizado. Por supuesto, si a esto, o mejor, si esto no tomamos en serio, esta situación por la que estamos atravesando, no tomamos en serio y no reorientamos desde la clase política, desde la responsabilidad, insistimos con este término, de los tres poderes del Estado, probablemente estamos muy cercanos a una colombianización o a una mexicanización.
donde el poder real estará justamente en el narcotráfico. Si bien reconocemos el esfuerzo de algunos organismos del Estado y particularmente del Poder Ejecutivo, en que se ha, caracterizado por la mayor incautación de drogas en estos últimos tiempos, todavía la tarea y el desafío es grande. Agradecemos su preferencia. Que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía. Fue presentado por Unión de Facultades de Medicina del Paraguay, UFAMEP. Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP. Auspiciado por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Materazzi, reinventamos el descanso. Silvestri Muebles, nuestra calidad, una tradición.